Nuestro tema para hoy es el estudio de la palabra de Dios y lo estaremos abordando a partir de un pasaje del Nuevo Testamento, el libro de Lucas, capítulo 10, verso 25, que dice: He aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. A partir de este pasaje vamos a abordar 4 aspectos. Por supuesto, no vamos a agotar un tema que es tan amplio, pero lo que sí es cierto es que este pasaje nos permite hacer una aproximación al estudio de la palabra, algunos criterios que van a ser valiosos en el proceso de discipulado, al compartir con otros la enseñanza de la palabra e incluso para ti mismo al estudiarla. Una pregunta, una respuesta, la actitud y finalmente la aplicación del estudio. Partimos de la pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fue la pregunta realizada por un intérprete de la ley, una autoridad, un escriba, que probablemente también era de los fariseos. Este grupo influyente en el pensamiento del pueblo adquirió esta connotación después de la destrucción del templo. Con el ministerio de Jesús, ellos sintieron amenazada su posición, por lo tanto se convirtieron en antagonistas del Señor. Y cada vez que Jesús estaba en su ministerio público, estaban pendientes de lo que hacía y de lo que decía. Y una de las maneras en que atacaron frecuentemente a Jesús fue con preguntas incisivas, preguntas malintencionadas, preguntas que procuraban tentarlo o hacerlo caer. De hecho, es lo que dice Lucas, que esta pregunta la hicieron para probarle. Ahora vamos a la respuesta de Jesús. El Señor le responde con otra pregunta. Qué interesante, el método de Jesús que utilizaba para enfrentar a sus contradictores en muchas ocasiones fue con otras preguntas. A veces los ignoraba con silencio, pero aquí Jesús le responde y le dice: ¿qué está escrito? ¿Cómo lees el texto? El doctor en la ley le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. A lo que el Señor le dice: has respondido bien. Bueno, la respuesta de Jesús nos permite a nosotros detenernos un poco y hacer un análisis de cómo está um, la condición actual de la iglesia a nivel global con respecto a la escritura. ¿Es la Biblia ese libro fundamental, no solamente en nuestras doctrinas, sino también en nuestro estilo de vida? Vamos a ver una panorámica actual. Saben que la tendencia a la baja en el estudio de la Biblia es preocupante. Algunos estudios recientes señalan que hay un desconocimiento funcional de la Biblia. Por increíble que parezca, se han encontrado algunos hallazgos sobre ese analfabetismo. En Estados Unidos principalmente, aunque estos resultados pueden extrapolarse a otras latitudes, se encontró que hubo personas que no lograron mencionar los 4 evangelios. Otras tampoco sabían cuál era el primer libro de la Biblia. Y lo más preocupante es que la cosmovisión de estos cristianos encuestados no se ajustaba a una cosmovisión bíblica como habría de esperarse.
De manera detallada podríamos decir que la mitad de los encuestados no pudieron enumerar los evangelios. Menos de la mitad no identificaron cuál era el primer libro de la Biblia. Y hablando del estudio regular de la escritura, el 32% afirmó estudiar la Biblia cada día, el 27% más de una vez por semana. Eh, Esto es un panorama bastante preocupante. No sé, querido líder, cómo podríamos nosotros responder a un estudio de esto. Si estamos estudiando la Biblia todos los días, varias veces a la semana, una vez a la semana o muy rara vez. Lo cierto es que si somos iglesia, si somos líderes y la Biblia no está modelando nuestra vida, nuestra cotidianidad, algo no está bien, algo anda mal. Se hizo otros estudios y ya particularizando las iglesias, y miren qué interesante. Nuestros amigos mormones fueron los que mejores puntuaron. Aunque los adventistas no aparecen de manera específica, probablemente aparecen entre los evangélicos que no forman parte de la corriente principal. Pero hay un analfabetismo, y es lo que queremos decir, funcional en los cristianos, situación que no se daba años atrás, cuando en Occidente el cristianismo era una fuerza avasalladora, si se quiere. La cultura occidental se forjó con el pensamiento cristiano, con la Biblia como centro. Independientemente de la religión, la Biblia formaba parte de la cosmovisión de la sociedad. Pero bueno, volviendo al texto, el Señor le pregunta a este escriba, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Vamos a compartir algunos principios que nos van a orientar, que nos van a ayudar. Repito, no somos exhaustivos, pero que pueden brindarnos unas pautas para poder compartir con alguna persona que está acercándose a la escritura. Número uno, es importante elegir más de una versión bíblica. Ahora hay muchas versiones bíblicas y leer en una sola podría darnos un cuadro incompleto. Bueno, varias razones, pero escojamos 4 o 5 versiones de la Biblia y eso nos va a dar un panorama desde diferentes interpretaciones, porque cada traducción de la Biblia de alguna manera es una interpretación. Está la lente de los traductores. Entonces, número uno, busquemos varias versiones de la Biblia. Número dos, y muy importante, querido líder, nuestra sumisión al Espíritu Santo. Debemos orar. El estudio de la Biblia no puede ser algo casual, no puede ser algo aditivo en nuestras vidas, tiene que ser algo intencional y apartarle tiempo de calidad. Y cuando nosotros nos abocamos a estudiar la palabra, entonces oremos al Señor para que el Espíritu Santo que inspiró la palabra ilumine nuestra mente y lo que nosotros podamos aprender sea dirigido, sea aprendido del Señor. Número 3, métodos de estudio. Muchos cristianos son muy casuales, son muy aleatorios al estudiar la palabra de Dios. Bueno, yo estoy hablando de la líderes y espero que eso no suceda entre nosotros. Que alguien abra la palabra, está bien, ora, abre la palabra en cualquier lugar y coloca el dedo y dice, esta es la voluntad de Dios para mí. Tal vez Dios habla en alguna ocasión de esa manera, pero no es la manera que se espera que un líder discipulador estudie la palabra. Debemos tener métodos y hay varios. En otras presentaciones hablaremos en detalle de estos métodos, pero mencionémoslo.
el estudio de un libro completo. Elegimos un libro, dedicamos un tiempo, lo estudiamos en profundidad y esto nos va a dar una visión general del pensamiento del autor bíblico en ese libro. Puede ser que escogemos un texto más pequeño, escogemos un capítulo, escogemos un texto menor y a partir de él comenzamos a extraer todo lo que podamos encontrar. Hay un estudio que gusta a muchas personas y es el biográfico. Seleccionar un personaje bíblico y tratar de encontrar todo lo que la Biblia dice a través de esa persona y qué lecciones podemos obtener de su vida, positivas y negativas. Y por último, pues no son todos, pero son algunos, eh, la solución a algún problema, alguna situación que tú tienes en mente. Ejemplo, tú quieres saber qué dice la escritura acerca del aborto. Entonces haces todo un recorrido a lo largo de la Biblia para ver qué podemos encontrar y concluir en lo que la Biblia enseña acerca de este tema en particular. Bueno, hemos hablado para entender el pasaje bíblico, seleccionar varias versiones, someternos a la guianza del Espíritu Santo, escoger un método de estudio. Número 4, someter nuestras presuposiciones a la dirección del Espíritu Santo. Esto está muy relacionado con el verso 2, con el tema 2. La fe es una precondición para el estudio de la Biblia. Es cierto que hay agnósticos, hay incluso ateos que leen la Biblia y conocen muchos textos bíblicos. No sé si habrás escuchado a personas que atacan la Biblia, pero que la citan y la citan en abundancia. Pues no es esta, digamos, la condición para poder entender realmente lo que dice la palabra. Para poder entender la palabra, dice el Señor, debemos acercarnos a Dios con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Significa entonces que las presuposiciones, los preconceptos, los prejuicios, las ideas previas que tengamos acerca del pasaje, debemos por la gracia del Señor ponerlas a un lado y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que aprenda a partir de este texto? ¿Cuál es tu voluntad? Muéstrame, Señor, sin preconceptos. Y número 5, el contexto. Muy importante tener en cuenta el contexto previo, el contexto siguiente, el contexto psicológico, el contexto teológico, el contexto histórico. Porque si nosotros extraemos un pasaje del contexto, estaremos seguramente haciendo aplicaciones erróneas y probablemente va a ser más bien un pretexto del estudiante para poder validar sus propias presuposiciones. El contexto nos va a librar de eso. Son 5 principios de muchos que compartimos con ustedes y que nos pueden ayudar a poder responder la pregunta de Jesús. ¿Qué está escrito en la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Es muy importante. Y el segundo aspecto que vamos a considerar de manera breve es la actitud. ¿Cuál debe ser la preparación que tenga el estudiante o el intérprete de la ley? El Señor le dice a este escriba, ¿qué está escrito? Pero también le dice, ¿cómo lees? ¿Cómo la interpretas? ¿Cuál es tu actitud hacia el pasaje de la Biblia? Podemos partir de un pasaje que aparece en Juan 3, cuando el Señor le dice a Nicodemo. Nicodemo evidenció una inocencia que raya en la ignorancia cuando le dice, Señor, ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús le responde, ¿eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? El punto de partida para estudiar la Biblia es la ignorancia, la inocencia. Cuando nosotros abrimos la palabra, deberíamos tener esa actitud de un niño, de tratar de aprender, pero es una actitud. Cuando compartimos la Biblia con alguien,
asumimos que esa persona es neófita en ella. Ese es el punto de partida, la ignorancia, el desconocimiento, el analfabetismo acerca de la Biblia. Otro aspecto que tiene que ver con la actitud del estudiante de la Biblia es los prejuicios. Mateo 22-29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Miren qué contradictorio. El pueblo de hebreo en aquel entonces asumía que la Biblia era la palabra de Dios. Y San Juan 5:39 dice: escudriñáis, estudiáis, investigáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ellas dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí. Aquí está la contradicción. Ellos aceptaban la Biblia, la ley en aquel entonces, como la palabra de Dios. Sin embargo, rechazaban a Jesús. Tenían ya prejuicios, presuposiciones acerca de lo que la Biblia enseñaba, motivo por el cual rechazaron al Mesías, que era revelado en la misma palabra. Tenemos que abordar nuestros prejuicios, tenemos que identificarlos, porque de otra manera estos prejuicios nos llevarán a conclusiones erróneas. Muy relacionado con esto, estamos hablando de la actitud que debe tener el estudiante de la palabra. Muy en concordancia con esto está la actitud humilde. Hechos 8:30 y 31, hablándonos del encuentro entre el etíope y Felipe. Felipe le pregunta cuando se le acerca: ¿entiendes lo que lees? A lo que el eunuco le responde: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Miren qué humildad, y muy escasa, por cierto, en nuestro tiempo, porque muchas personas cuando abordan la escritura lo hacen con autosuficiencia. Y es típico escuchar: yo pertenezco a tal iglesia y yo no voy a cambiar. Esto es lo que dice mi líder y esto es lo que yo creo, es lo que yo abordo. Pero aquí tenemos a este siervo estudiando la palabra. Y cuando viene un líder y le pregunta acerca de lo que está estudiando, dice: yo estoy estudiando, pero no es que entienda mucho. Tú me puedes enseñar. Y está aquí entonces el papel del discipulador: poder sentarnos, poder estudiar con esa persona que admite que no entiende lo que dice la escritura. Y el cuarto punto, el quinto realmente, es lo que hemos llamado el insight, ese momento revelador cuando la persona está estudiando. Recuerdo una ocasión en que estudiábamos con un grupo pequeño el tema del sábado, y de pronto un texto que aparece en Ezequiel iluminó la mente de alguien que estaba allí y decía: ¿cómo yo no lo pude ver? Cuando la Biblia dice que el sábado es un pacto perpetuo entre Dios y el pueblo. ¿Cuántas veces pasé por el texto y no lo vi? Eso se llama el insight. Lucas 24:31 menciona que cuando Jesús se reveló finalmente a Cleofas y al otro discípulo camino a Emaús, cuando Jesús regresa, ellos hacen una evaluación de la visita. Pero previo a eso, sus ojos, dice el verso 31, fueron abiertos y lo reconocieron. Fue allí cuando reconocieron a Jesús. Después ellos dicen: ¿no ardía el corazón dentro de nosotros cuando nos abría la palabra? Querido líder, cuando estamos abriendo la palabra ante otra persona, va a llegar el momento, y es un momento glorioso, cuando esa persona dice: gracias porque entiendo lo que dice el Señor. Gracias porque el Señor me habla de una manera directa aquí. Es el insight. Miren que es importante seguir una metodología para estudiar la palabra, pero como dice otro autor cristiano, no solamente necesitamos un método correcto, necesitamos ser la persona correcta o tener la actitud correcta para acercarnos al pasaje bíblico. Y finalizamos nuestra presentación con las palabras de Jesús a este escriba, cuando le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. De poco sirve que nosotros tengamos un
amplio conocimiento acerca de la Escritura si ésta no llega a traducirse en un estilo de vida. Nosotros creemos y ese creer es para vivir. El Señor dice que debemos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia, el estudio de la Biblia debe convertirse en un estilo de vida. Y es eso, querido líder, lo que le da la autoridad a tu enseñanza. Cuando tú compartas con alguien, ¿qué le va a dar autoridad a lo que tú digas? El que tú puedas reflejar, encarnar en tu testimonio lo que estás enseñando. Aquí está quizás uno de los tendones de Aquiles, el punto más frágil quizá, en que como cristianos estamos compartiendo un mensaje que no estamos validándolo con la experiencia. Por lo tanto, nuestra invitación, querido líder, apreciado amigo, amiga, es: hagamos de la palabra de Dios no solamente un objeto de estudio, sino el alimento espiritual que modele nuestra vida. Pueden ser tus palabras, las de Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue para mí. Y tu palabra fue para mí alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Miren qué palabras tan preciosas, qué manera tan gráfica de hablar del hambre de la palabra de Dios. Jesús lo dijo y se lo dijo a su pueblo, que mi palabra es verdadera comida. Él dice, mi cuerpo, mi sangre es verdadera comida. La palabra de Dios refleja a Jesús. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estamos alimentándonos de la vida de Jesús. Apocalipsis 1:3, en un contexto un poco más restringido, pero que podemos aplicarlo al estudio de toda la palabra, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, las palabras de la escritura, y las guardan, las obedecen, las atesoran, todo lo que en ello está escrita, porque el tiempo está cerca. Querido líder, esta presentación que hemos compartido tiene el propósito de ayudarnos a prepararnos para compartir la palabra, de entender un poquito la dinámica en la mente humana que no conoce la palabra, de preocuparnos e inquietarnos acerca del panorama que vive nuestra sociedad, ese analfabetismo acerca de la palabra, pero también que nosotros podamos hacer de la Biblia nuestro libro texto, que cada día lo estudiemos para que podamos enseñarlo, que podamos vivirlo y podamos compartirlo con poder, con autoridad. Finalizamos con una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por tu palabra. Aunque la intención de este erudito no fue noble, aquí hay principios maravillosos, Señor, para entender tu palabra. Cuando tú le dijiste qué está escrito, qué dice la palabra, cómo lees, cuál es tu actitud al acercarte al texto sagrado. Y cuando este varón respondió de manera acertada, entonces tú le dices, es cierto, lo que tú crees es correcto, pues ahora ve, haz esto y vivirás. Adecúa tu vida a la palabra y vivirás. Bendice, Señor, a los líderes que están conectados en esta hora y ayúdales a ser líderes, instrumentos en tus manos para llevar almas al conocimiento de tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos todo en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Querido líder, nos vemos en nuestra próxima presentación. Dios te bendiga.